En principio, bueno, para darles la bienvenida a todos los que ya están conectados, hay casi 50 personas, así que vamos a dar un poquito el inicio a la charla. Les cuento un poquito, Victoria Lucas la invitamos a este momento, a esta charla, porque nos conocimos hace un par de años a través de un caso grande, complicado, que ella después les va a contar, que tenía con el tema de úlcera de abomazo, y ahí empezó nuestra relación entre el Trébol Consultora y Tecnal, digamos, una relación siempre técnica y de trabajo. Así que bueno, la invitamos en este momento, ya que es un tema recurrente entre todos los profesionales y en los campos que siempre surge y tenemos un montón de incógnitas y de dudas. Lo que decidimos fue traerlo arriba de la mesa, charlarlo, llegar a un acuerdo de qué es lo que sabemos y de qué estamos de acuerdo todos, y de acá en adelante seguir aprendiendo juntos. Esa es un poquito la idea. Para los que no conocen a Victoria Lucas se recibió en 2006 como médica veterinaria de la Universidad de El Salvador. Desde ese momento es miembro de APROCAL, empezó trabajando en el programa Clave junto al doctor Corbellini, y se fue especializando en todos los temas de vacas de transición, y desde el 2018 coordina la Comisión de Crianza de Terneras. A su vez, desde el 2009 es consultora para empresas y productores con todos temas relacionados a la crianza de terneros, a mastitis y a nutrición animal. Desde el 2013, junto a Mariana Lucas y a Laura Araujo, conformaron el Trevo Consultora, que ahí, como les digo, desde ahí nace nuestra relación. Y desde el 2013 hasta el momento es docente y tutora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad de El Salvador. Un poquito para contar con quién estamos hablando, le pedimos que nos hiciera la gauchada de hacer esta presentación. Creo que sabe un montón, estudió un montón del tema porque lo sufrió y lo vive, y todos lo sufrimos a diario. Así que un poco la idea es darle paso ahora a ella para que nos cuente todo lo que ha venido recopilando de información, y que después entre todos podamos charlar y seguir sacándonos dudas. ¿Qué te parece, Vicky? Bueno, chicos, de parte de Tecnal le agradecemos a Vicky y a todo el equipo de Trébol Consultora y a Procal. Les vamos a pedir a todos los participantes que pongan en silencio sus micrófonos y apaguemos las cámaras. Ahora Vicky nos va a compartir su pantalla. Una vez que haya terminado la presentación de Vicky, vamos a poder prender nuevamente nuestras cámaras y nuestros micrófonos para poder hacer las preguntas. A su vez, las preguntas pueden hacerse por medio del chat, el que no se anime a abrir el micrófono, y si no, también van a poder levantar la mano y les damos la voz. Bien, y si surgen preguntas durante la charla, las pueden ir dejando también en el chat y las vemos al final. Por ahí se les ocurre algo y lo dejan ya en el chat. Bueno, exacto. Voy a compartir la pantalla. Bien, ahora en un ratito seguramente se va a empezar a ver la primera diapositiva. Buenísimo, Vicky, se te escucha clarísimo. Ahí ya tenemos en pantalla tu presentación. Bueno, gracias Estefanía por la presentación y a Agostina también por las aclaraciones sobre el tema de cómo vamos a llevar adelante la charla. En primer lugar, quiero agradecerle a Tecnal por el espacio, por la convocatoria, también por la buena onda que se generó y por esta, digamos, esta amistad tecnológica que tenemos a través de compartir esto que es la crianza de terneros y todo lo referido a alimentación. Como les dijo Estefanía, esto empezó hace más o menos 3 años y sigue hasta ahora con un crecimiento también muy, muy copado, que la verdad que es súper recomendable para todos los colegas que están acá presentes. El tema del intercambio entre profesionales para mí es una de las bases de nuestra formación y de nuestra educación. O sea, siempre me parece importante poder compartir los conocimientos, porque considero que esa es la forma de que todos podamos crecer como profesionales y como productores a nivel nacional e internacional. Le agradezco también a Procal por el acompañamiento, por apoyar esta charla. Como dijo Estefanía, yo estoy como coordinadora de
la Comisión de Crianza, pero la realidad es que la comisión está conformada por 7 miembros que están participando y trabajando de manera codo a codo. Les recomiendo, si les interesa el tema de crianza de terneros, que sigan a la cuenta de APROCAL para enterarse de las próximas charlas que vamos a estar haciendo de parte de la comisión y de las otras comisiones también, de la Comisión de Crianza y de las otras comisiones también, porque es muy interesante lo que se está generando este año y, bueno, la posibilidad de tener las charlas online nos ha abierto un espacio también para APROCAL para acercarnos más a los productores y a los profesionales del ámbito lechero. Como les dijo Estefanía, el objetivo de esto es encarar un tema que es interesante para nosotras, que lo venimos trabajando hace tiempo, pero también invitarlos a discutir a ustedes al final de la charla sobre lo que es la conclusión del tema. Me gustaría que la conclusión la podamos hacer entre todos, poder definir qué es lo que sabemos hasta el momento y qué es lo que nos falta investigar, qué es lo que nos falta conocer sobre esta enfermedad para poder encararla de una manera más integral. ¿Cómo vamos a hablar hoy del tema? O sea, ¿cómo vamos a encarar esta charla? Primero y principal, vamos a hablar sobre lo que es la relevancia de la enfermedad a nivel quizás más internacional. Vamos a hablar un poco de qué es la úlcera de Bomazo, porque, bueno, como en el grupo de gente que se incorpora a la charla puede haber también productores o tamberos o encargados de guachera. Me parecía interesante también hablar un poco de qué es. ¿Cómo se diagnostica la úlcera? ¿Cómo podemos evaluar la presencia de la úlcera en nuestros establecimientos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y finalmente, un poco de la conclusión, que es lo que les digo que me gustaría que podamos hacer entre todos. Respecto a lo que es la relevancia, o sea, ¿por qué elegimos este tema? ¿Por qué nos pusimos esta meta de hacer una charla sobre úlcera de Bomazo? Que, como les dijo Estefanía, viene hace tiempo insistiendo sobre este tema y yo realmente creo que estoy de acuerdo en que es un tema súper interesante, pero la realidad es que para nosotros empezó a tener relevancia cuando nos topamos con el problema, cuando se nos puso la piedra en el camino y tuvimos que tomar las riendas del asunto y cuando se nos presenta un problema tenemos que resolverlo, tenemos que buscar la forma de sobrellevarlo y de salir adelante. Y eso fue lo que hicimos hace más o menos 3 años, cuando nos enfrentamos a esta situación en uno de los establecimientos donde trabajamos, de un brote de úlcera de Bomazo, un tema del cual no teníamos más que los conocimientos de la carrera, en realidad, porque nunca nos habíamos presentado nunca habíamos tenido el problema y nos tomó por sorpresa. En ese momento tendimos las redes, que considero para mí, como les vuelvo a decir, son muy importantes, las redes entre los profesionales que conocíamos, además de empezar a leer del tema y de profundizar en las últimas publicaciones. Gladys Bilbao, Estefanía mismo, Leonardo Bussi, Fernando Delgado del INTA, fueron profesionales que nos abrieron un poco los oídos, nos escucharon y nos dieron sus opiniones y sus guías que nos sirvieron mucho en ese momento para encarar la investigación. Bueno, y finalmente a nosotros toda esa investigación, todo ese relevamiento nos sirvió para crecer, para poder controlar la situación en el establecimiento donde les digo, porque finalmente ese 2018 la mortandad en el establecimiento fue del 3,4%, que es una mortandad, hoy Estefanía me decía, no es una mortandad alta, es verdad, pero de ese 3,4% de mortandad, el 53% de las muertes fueron por úlcera de Bomazo. Entonces, la problemática para nosotros era grave en ese establecimiento y fue muy grave en ese año complicado. Si bien este tamo en particular sigue siendo un desafío para nosotras, porque en 2019 siguió bajando la mortandad, fue del 2%, pero así todo seguimos teniendo una incidencia altísima. De esas muertes, el 50% fue por úlcera de Bomazo, con lo cual todavía tenemos puntos críticos a mejorar, puntos críticos a investigar para poder determinar cuál es la causa que nos está llevando a tener más casos en un establecimiento en particular, que en otros establecimientos no se da.
Entonces, uno de los puntos es que la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad es variable a lo largo de los años y también dentro de los distintos establecimientos que tenemos. Y en realidad no logramos calcular una prevalencia exacta porque el diagnóstico de la enfermedad es muy difícil. El diagnóstico de la enfermedad se hace una vez que el animal está muerto, entonces no sabemos si hay terneras que sufrieron la enfermedad y que de repente la pudieron sobrellevar y nunca nos enteramos si tuvieron o no tuvieron la úlcera. En general lo que podemos ver es que tiene una altísima letalidad, casi 50 o más del 50% de los animales que son ingresados en condiciones hospitalarias en Estados Unidos y en México se murieron incluso teniendo las instalaciones y los cuidados de un hospital veterinario. Entonces la letalidad mayor al 50% es altísima. ¿Y a campo cuál es esa letalidad? En nuestro caso, ternera que presentaba síntomas, ternera que se moría. Entonces, el impacto que tiene sobre la mortandad total, una vez que el problema esté instalado en tu campo, es altísimo. En otros establecimientos que pudimos evaluar un poco esta información, los casos eran muy bajos, representaban el 3,6% de las muertes, ¿sí? Y en otros establecimientos, volvemos a la variable superior, representaban el 51% de las muertes. Entonces, esto que les muestro de la situación actual en Argentina nos invita a seguir investigando sobre este problema. Los datos que les muestro no son representativos porque no podemos hablar de un establecimiento, de 2 establecimientos en Argentina y a partir de eso bajar conclusiones. Pero la realidad es que cuando hicimos la evaluación de los papers que estaban publicados hasta el momento, en Argentina no había nada, no había ningún dato publicado. Entonces, ¿tenemos el problema o no lo tenemos? Le decía hoy a Estefanía que esto es como cuando te querés comprar un auto y de repente decís, bueno, me voy a comprar un fitito y ahora veo fititos por todos lados. Yo no sé si una vez que nos encontramos con el problema de la úlcera de abomazo, vemos úlcera de abomazo en todos lados, o realmente es un tema que está explotando en nuestros establecimientos y está apareciendo ahora incluso en establecimientos de Uruguay, de Brasil, ¿sí? Y distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba también, que de repente, charlando del tema, surgió que también tenían problemas de úlcera de abomazo. Entonces, me parece que hay acá un terreno para investigar sobre cuál es, aunque sea la prevalencia de la enfermedad sobre los animales que mueren en las huacheras. Bueno, como les decía, me parecía importante hacer un alto sobre qué es una úlcera. Les muestro una imagen, un gráfico de cómo serían las capas del sistema digestivo de cualquier animal, donde tenemos la luz del intestino en el medio, ¿sí? Y tenemos las distintas capas que van formando la mucosa, el epitelio, la lámina propia y la muscular, y después la submucosa, la muscular externa y la serosa. Las úlceras vendrían a estar representadas por ese triángulo y pueden tener una gravedad variable donde pueden estar afectando solamente la mucosa, ¿sí? O pueden incluso llegar a atravesar submucosa y terminar perforando la serosa. O sea, el grado del grado de dificultad de la lesión va a depender de cuánto esté profundizándose en esta estructura. En general, las úlceras se dan por un desequilibrio o un desajuste entre lo que son los factores que están protegiendo la mucosa, como pueden ser el moco, la mucina que secretan las células del epitelio, y las otras sustancias que también secreta el epitelio del estómago, que son el ácido clorhídrico, la pepsina, que en general son sustancias que van a estar ejerciendo un daño sobre el epitelio si llegan a entrar en contacto con el mismo. O sea, si nosotros perdemos la capa mucosa, ese ácido clorhídrico y pepsina va a empezar como a hacer una autodigestión
de ese epitelio y va a terminar generando la lesión. A veces incluso, en algunos casos, se presenta contenido de intestino delgado con ácidos biliares que van a tener el mismo efecto dañino sobre la mucosa si se genera este desequilibrio. Y lo mismo para avanzar con el tema de la úlcera Bomaso, me parecía también importante mostrarles quizás algunas fotos de tipos de úlceras y acompañarlos con la clasificación clásica que aprendimos en patología. Las úlceras se pueden clasificar de 1 a 4 de acuerdo al grado de afección de esta capa de esta capa desde el epitelio hacia la muscular. La primera es un caso leve de una úlcera no perforante, donde solamente hay una afección del epitelio y de la lámina propia y la submucosa. En el segundo caso ya tenemos afección de los vasos sanguíneos, entonces la úlcera sigue sin ser perforante, pero hay hemorragia porque se ve afectado la submucosa. En el grado 3 tenemos ya una perforación, ¿sí? Se afectó la serosa y hay una peritonitis local. Y en el cuarto caso tenemos una peritonitis difusa, o sea, también hay úlcera perforante con peritonitis difusa en la cavidad abdominal. Bien. Eso es un poco para entrar en tema. Las fotos son sacadas de un trabajo que está publicado y también algunas fotos propias y otras que me compartió un colega de Brasil. Respecto a lo que son los signos clínicos, acá pongo una foto de una ternera que está aparentemente normal y lo hago a propósito porque la realidad es que el cuadro clínico es muy abrupto. La aparición del cuadro se hace rapidísimo, no nos da casi tiempo a tomar una decisión porque el progreso de la enfermedad se lleva a cabo alrededor de 24 a 48 horas y en ese momento se define la situación, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, por lo menos lo que nos tocó vivir a nosotras, la situación se definió con la muerte del animal, sin llegar a ser mucho sobre la terapéutica, sin poder llegar a hacer mucho sobre la terapéutica. Como signo principal está la reducción del apetito, y la realidad es que es un signo súper inespecífico que puede estar asociado a cualquier enfermedad, ya sea gastrointestinal como respiratoria. La realidad es que la reducción del apetito o incluso la anorexia es tan inespecífico que no nos puede dar mucha orientación a que estemos con un problema de úlcera Bomaso. El cólico también es otro signo, ese dolor abdominal agudo que puede aparecer en casos de diarrea también, una diarrea clásica puede aparecer con cólico. El animal se tira al piso, se siente incómodo, bueno, tiene también acompañado seguramente reducción del apetito. Podemos tener dolor a la palpación, ¿sí? Pero también vuelve a ser un signo bien inespecífico. La distensión abdominal, que no se da en todos los casos, ahí sí ya tenemos un cuadro que si tenemos distensión abdominal estamos pensando en un funcionamiento inadecuado del Bomaso, con acumulación que puede llegar a ser de gas o puede ser también de contenido líquido, y ya nos está indicando que hay una bomasitis, una inflamación del Bomaso. Esto lo podemos llegar a diagnosticar un poco mejor si hacemos una palpación con signo de succión positivo, nos dirá que tenemos líquido ahí contenido, o también podemos evaluar si tenemos un cuadro de acumulación de gas, haciendo percusión, evaluando si hay timpanismo, ¿sí? Eso nos va a estar indicando que hay una disfunción del sistema digestivo, que hay una reducción del movimiento del sistema digestivo, del peristaltismo, o incluso puede llegar a haber una parálisis. Recuerden que acá la distensión del Bomaso la van a ver más hacia la derecha o incluso en ventral,
y no como vemos la de timpanismo de rumen, donde tenemos una distensión desde el lado izquierdo. Pero la realidad es que los cuadros son súper veloces de desarrollarse, y para mostrarles un ejemplo les voy a pasar un audio ahora de un guachero que me manda la foto del animal que se había muerto con el resultado de la necropsia, donde se manifestaba una úlcera gomoso grave. Y bueno, la ternera había ingresado a la guachera con 2 días de vida el día lunes. El guachero me manda el audio el día sábado, que la ternera, bueno, había muerto ese día. Fíjense lo que me dice. La Victoria, la ternera entró el lunes. Ayer a la tarde apareció con dolor de panza. Hoy apareció muerta. El RP021 y es del tambo 9. Ayer a la tarde apareció con dolor de panza y hoy a la mañana apareció muerta. El cuadro se definió en 12 horas. En ese caso ni siquiera había tenido una anorexia, o sea, había tomado parte de la leche, había presentado una reducción del apetito, pero nada más. Ni siquiera tuvo distensión abdominal y el cuadro se progresó en 12 horas. No nos daba tiempo a hacer, ni siquiera a ponernos en un protocolo. La realidad es que en esa situación y con animales a campo es difícil poder lograr un tratamiento efectivo. Si bien los tratamientos estaban y estaban disponibles las drogas y los protocolos, era muy difícil para el guachero implementar el protocolo solamente frente a un signo clínico que quizás había sido que se la veía un poco decaída, etcétera, o en algunos casos con dolor abdominal, o en algunos casos solamente con reducción del apetito. Tomar la decisión de hacer un tratamiento importante solo por un síntoma clínico también es difícil en el ámbito, por lo menos acá en Argentina, ¿sí? Sin tener un diagnóstico. En general los cuadros terminan con un shock, ¿sí? Con un cuadro de shock premortem. Los terneros empiezan con un cuadro de depresión grave y presentan hipotermia, taquicardia y taquipnea. Esos signos clínicos previos a la muerte que podemos asociarlos a cualquier cuadro de shock, pero que son los que los investigadores que un poco hicieron el relevamiento de varios casos clínicos pudieron determinar como que se repetían en todos los casos. Al final, antes de la muerte, se presentaban estos signos clínicos de depresión, hipotermia, taquicardia y taquipnea. Bien, ahora, uno de los temas para charlar hoy y para discutir es el tema del diagnóstico. Los signos, estamos de acuerdo en que son muy inespecíficos y que no me permiten hacer un diagnóstico de la enfermedad por sí solos, y la realidad es que en la bibliografía está descrito que podemos hacer una laparotomía exploratoria para determinar si existe o no úlcera gomoso, pero en las condiciones de crianza acá en Argentina no lo veo posible. Entonces el diagnóstico de la enfermedad es post-mortem. A los animales que se mueran en el establecimiento tendríamos que hacer la necropsia para poder evaluar cuál es la causa verdadera de muerte. Estaría bueno que pudiéramos charlar este tema para saber, aunque sea del grupo que está acá conectado, cuántos hacen necropsia, cuántos hacen a veces, cuántos nunca. A veces los signos clínicos pueden estar asociados también a otra enfermedad. Podemos llegar a diagnosticar una ternera como muerte por una diarrea aguda, y la diarrea aguda también puede ser un cuadro asociado a una vomacitis, por una afección del tracto gastrointestinal que puede estar manifestándose con una diarrea. Entonces, ojo ahí con los diagnósticos un poco que podemos hacer desde, como dice mi papá, desde el alambrado, porque esos diagnósticos nos pueden estar llevando a una falsa realidad. Entonces, lo recomendable es poder hacer las necropsias de todos los animales que se mueran en el establecimiento, la necropsia como corresponde, evaluando todo el animal, todo el cuadro clínico dentro de la medida que sea posible,
y si no, evaluando los órganos más relevantes, ¿sí? En la necropsia, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, esta clasificación que vimos al principio es clave que nosotros podamos aprenderla bien y podamos transmitirla en el caso de que enviemos muestras al laboratorio y podamos transmitir si encontramos, no sé, gas, como puede llegar a ser la foto de arriba a la derecha, si encontramos úlceras múltiples, como la foto de abajo a la derecha, si encontramos una úlcera hemorrágica, si encontramos una úlcera pequeña con una peritonitis localizada. Toda esa información es clave para después poder armar el diagnóstico como corresponde. En general, el contenido basal, si no tenemos una úlcera perforante, el contenido es general blanquecino, con un coágulo de leche mal formado. En algunas situaciones se ve también un contenido más color verdoso, que tiene que ver con una llegada de ácidos biliares desde el intestino hacia el abomaso, por un mal funcionamiento del peristaltismo y por un mal funcionamiento del tracto gastrointestinal. Y en el caso de las úlceras a partir de grado 2, ya tenemos hemorragia y por eso el contenido se puede ver un poco más rojizo o amarronado, entre rojizo y amarronado, que nos va a indicar la presencia de sangre. Las úlceras perforantes son clarísimas. La única diferencia entre el grado 3 y el grado 4 es la difusión de la peritonitis, ¿sí? Con respecto a la necropsia también, me parece importante que hay que mencionar que otros órganos también pueden haberse afectados en el cuadro y es importante esos órganos también evaluarlos, sobre todo intestino grueso e intestino delgado, peritoneo, en algunos casos hay afección renal, afección hepática, dependiendo de cuál es la causa y dependiendo de cuál es quizás el microorganismo que esté dando vueltas, puede llegar a ser variable la presentación. Acá fíjense, son tres casos de úlcera de abomaso diferentes, donde tenemos el primero una peritonitis difusa con gran contenido de fibrina ahí a nivel del intestino, pero un intestino un color normal. En la segunda foto tenemos un intestino bien hemorrágico, también era un caso de úlcera. Y en la tercera foto tenemos una combinación un poco de las dos situaciones, con un intestino hemorrágico, con peritonitis difusa, con gas también contenido en esos intestinos, ¿sí? En el caso de estas necropsias, por lo menos, son necropsias que se hicieron a tiempo, o sea, el ternero se moría y en las pocas horas se hacía la necropsia porque el establecimiento cuenta con veterinario interno, entonces pueden realizar la necropsia inmediatamente, ¿sí? Con lo cual el contenido de gas no era debido a una descomposición del animal después de muerto, sino que se correspondía con el cuadro clínico. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto de la necropsia? Porque si decimos que todavía nos falta conocer un poco más sobre este tema, entonces tenemos que investigar y para investigar necesitamos del apoyo del laboratorio. En este caso, en la foto ven un muestreo con formol para histopatología, porque la realidad también en este tambo, al estar un poco lejos, no lograban enviar las muestras de bacteriología a tiempo. Los comisionistas, y menos ahora en situación de COVID, no tenían una frecuencia suficiente para poder enviar las muestras y como opción nos pareció importante, aunque sea, enviar las muestras a histopatología. En ese caso, la recomendación es enviar no solamente el órgano afectado, el abomaso, sino también otros órganos relacionados que yo les mencionaba recién, el hígado, el riñón, intestino, con muestras relativamente pequeñas, 3 por 3 por 3 centímetros, donde no liguemos las vísceras, o sea, la víscera tiene que embeberse bien en el formol al 10%, y en este caso remitieron todo por separado, pero podrían haber remitido todo en el mismo frasco, en un frasco un poco más grande, todo junto para histopatología. Si se pudieran remitir las muestras en el transcurso de 24 horas refrigeradas, también podríamos hacer análisis de bacteriología
El problema es que las bacterias que están más relacionadas con los cuadros estos de agomatitis son anaerobias, y el diagnóstico de las bacterias anaerobias es complejo a nivel del laboratorio, pero se puede lograr y en casos de brotes podemos hablar con el laboratorio de referencia, el que tengamos cercano, puede ser el INTA o puede ser otro laboratorio que esté disponible y que haga los análisis para poder estudiar si hay presencia de bacterias. Es importante, como les decía antes, que esta remisión al laboratorio se acompañe con la descripción del cuadro que se observó, tanto clínico como de la necropsia. Bien. Como esta enfermedad, la verdad es que nos complicó bastante ese año. La realidad es que en lo que más queremos hacer hincapié en esta charla es que la enfermedad es multifactorial. Cuando hablamos de cuáles son los factores de riesgo y empezamos a estudiar qué cosas podían estar pasando, qué era lo que nos podía estar complicando la vida en este establecimiento, nos dimos cuenta que eran un montón las posibles causas, que estos factores de riesgo que predisponen o aumentan la probabilidad de la aparición de la enfermedad eran varios, que a veces la sola presencia de un factor de riesgo no es suficiente para generar la enfermedad, y que si nosotros de repente detectamos que uno de estos factores de riesgo lo tenemos bien controlado y está perfectamente en condiciones, tampoco significa que nos quedemos libres de la enfermedad. O sea, que solucionemos uno o dos de los factores de riesgo no significa que logremos solucionar el problema. La enfermedad es compleja, hay que abordarla de esa manera. Es recomendable que cuando se enfrenten a este problema abran todas las posibilidades e intenten revisar todos los factores de riesgo que están relacionados con la enfermedad, que fueron todos estos factores que yo voy a mencionar, están publicados con cita, y así todo en los papers. Creo que los investigadores también se cuidan un poco de lo que escriben y determinan que todavía hace falta seguir investigando. Hay factores de riesgo que tienen que ver con los alimentos, con la leche, con el sustituto, con los sólidos totales, con procesos que degeneran el alimento, que tienen que ver con el animal, con la edad, con las instalaciones, incluso con el agua. Factores que tienen que ver con la presencia de ciertos patógenos, de contaminación, de uso de antiinflamatorios no esteroides en exceso. Factores que tienen que ver con lesiones físicas, con problemas que no serían tan graves, con problemas nutricionales que tengan que ver con deficiencias minerales o variaciones de la temperatura, de la humedad, del volumen. Y sobre todo, el estrés y las variaciones que generamos en las rutinas de trabajo en las guacheras diariamente son dos de los factores de riesgo que más se repiten y que más hacen hincapié y que difícilmente podamos controlar en forma completa. Y a propósito, en esta conjunción de factores de riesgo, dejo espacios en blanco porque considero que todavía nos falta estudiar un poco más, todavía nos falta ver más factores de riesgo y encontrar situaciones que aún no fueron descubiertas, que deben ser estudiadas. Vamos a tratar de ir uno por uno de estos factores de riesgo, evaluándolos y charlándolos y viendo un poco qué es lo que está publicado del tema. El primer factor de riesgo es la edad de los animales.
en general esta patología de abomasitis ulcerativa, que es el nombre patológico como corresponde, se da en animales de menos de 3 semanas, obviamente por causas varias, como dijimos antes, y también hay un periodo entre las 3 y 8 semanas donde también podemos tener casos más asociados a cambios brutos de alimentación. Esos cambios abruptos de incorporación de grano o de repente incorporación errónea de fibra en forma temprana, pero en los reportes o en los informes que fuimos leyendo, en los papers, la mayoría de los investigadores coincide que el cuadro se da principalmente en los animales de menos de 3 semanas, ahí tenemos el pico de problemas, y en lo que respecta a nuestra experiencia del trébol, también fue ahí donde tuvimos la situación problemática y donde se nos vinieron la mayoría de los casos, sobre todo entre los 3 y los 10 días de vida, se definían la mayoría de los casos. Los patógenos, como mencionaba antes, son también un punto a tener en cuenta. La presencia de determinados patógenos actúan como factores de riesgo y aumentan la probabilidad de que se dé esta enfermedad. El problema es que algunos de estos patógenos son habitantes normales del intestino, como puede ser Clostridium o como puede ser Escherichia coli, y la situación de desborde del patógeno tiene que ver más con un desmanejo, sobre todo de la alimentación, o quizás por el estrés, que hacen que ese patógeno se multiplique de forma desmedida y genere la enfermedad. Un patógeno que es un poco el que nos rompió a nosotros el esquema es la sarcina. También es una bacteria anaerobia, de la cual no se conoce mucho. Hay algunos reportes ahora más actuales de 2019, de 2018, de casos que ha habido también en Uruguay, pero no es una bacteria de la cual se conozca mucho. Estamos tratando de trabajar un poco sobre eso para poder evaluar más sobre el diagnóstico y su determinación. Campylobacter también es otra bacteria que está asociada a la aparición de las úlceras de abomaso, y con menor frecuencia había un reporte de úlcera por Helicobacter pylori, y también está asociado en algunos casos a diarrea viral bovina, sobre todo los animales persistentemente infectados. Pero estos que les pongo abajo son los de menos frecuencia. Los 4 primeros son los que se repiten en la mayoría de los reportes, y como les digo, nosotros seguro estuvimos en presencia de cuadros de úlcera abomaso por sarcina, y sospechamos que también tuvimos problemas con Clostridium por esas úlceras hemorrágicas, con cuadro hemorrágico generalizado, que es bien típico del Clostridium perfringens tipo A. El tipo A es el que más prevalece de los clostridios. El tipo D y el tipo E están reportados en 2 papers un poco aislados, pero bueno, lo pudieron aislar y lo tienen descrito, así que bueno, lo incluí también en la presentación, pero el tipo A seguro es el más prevalente. Otro factor de riesgo, del cual nunca nos cansaremos de hablar, porque es un poco la base para cualquier crianza, es el mal calostrado. O sea, un ternero que arranca mal desde el día 1 está un poco condenado a enfermarse, está un poco condenado a tener una crianza inadecuada. Y entonces también tenemos que incluirlo como un factor de riesgo. Siempre hablamos de esto de calostrar adecuadamente, en cantidad, en calidad, en tiempo. Son las 3 premisas que repetimos todos los que trabajamos en el tema de crianza. No nos cansamos de repetirlo, y creo que es importantísimo porque, como les dije antes, me parece, y creo que todos estarán de acuerdo, es que es la base para lograr o para iniciar cualquier crianza, tener un correcto calostrado.
La transferencia de inmunidad pasiva, podemos medirla y saber si realmente logramos esa cantidad, calidad y tiempo a través de la extracción de sangre del ternero, evaluando el suero y evaluando de distintas maneras, ya sea por proteína total sérica o por el refractómetro Brix, los niveles de inmunidad logrados y categorizar dentro del rodeo nuestro qué porcentaje de terneros tenemos en cada una de las categorías. Ahora, ¿esto nos sirve? Sí, es importante cumplirlo, sí, estamos de acuerdo, pero no va a garantizar, en este caso de úlcera o maso, no va a garantizar que tengamos un 100% de efectividad en el calostrado. ¿Y a qué me refiero? O sea, no estoy hablando de la efectividad en cuanto a la transferencia de inmunoglobulinas, sino que quiero hacer hincapié en otra calidad de calostrado que tiene que ver con tener en cuenta que el calostro no es solo inmunoglobulinas, no está solamente aportando defensas, sino que también es una fuente de nutrientes, ¿sí? Con un porcentaje de proteína bruta mucho más elevado que el de la leche, de grasa butirosa también mucho más elevado que el de la leche, y por lo tanto ese aporte debe ser en condiciones de calidad adecuada, y sobre todo para el caso de la úlcera gástrica hay algunos reportes que hablan de una contaminación del calostro con alguna de estas bacterias, ya sea estas ambientales, que pueden ser coli o sarcina o incluso el perfringe que puede estar en el ambiente, una contaminación ya sea en el proceso de extracción, de almacenamiento o en el momento de la oferta, que llevan a estar inoculando con el calostro a estos patógenos que después nos van a traer problemas. Obviamente esto sirve no solamente para la úlcera de Bomazo, sino también para otras enfermedades como puede ser la diarrea, ¿sí? No me voy a detener mucho en el tema del calostrado porque no es el objetivo, pero sí me parece importante establecer que además de esa calidad inmunológica y tiempo, tenemos que empezar a exigir esta calidad higiénica. Para eso nos parece importante introducir como rutina, les diré, una evaluación sistemática de la calidad del calostro que está reservando el establecimiento o el que está ofreciendo. También pueden hacer los muestreos en el momento de la oferta. Mandar al laboratorio y hacer un análisis de calidad de calostro, donde van a evaluar las UFC, donde van a evaluar el recuento de coliformes, el recuento de coliformes fecales, y también pueden aprovechar y hacer una evaluación de salmonela. En el protocolo que nosotros utilizamos normalmente es hacer un muestreo seriado a lo largo de una semana, congelar esos frasquitos, en este caso le saqué foto a las botellas, pero también usamos frasquitos estériles, y esas muestras analizarlas en formato de pool y evaluar la calidad más bien global de cada uno de los establecimientos. Frente a estos resultados, fíjense que tenemos datos de calostros con 16.000, UFC con 39.000, con 6.000, con más de 300.000. Tuvimos casos de calostros con más de 1.600.000 UFC. Con lo cual, la calidad higiénica del calostro es un punto que hay que trabajarlo a nivel general, y no solamente pensando en la parte de la extracción, sino también en el proceso posterior, todo lo que es el almacenamiento, el tiempo que se tarda en llevar eso al freezer, la oferta, los implementos que utilizamos para dar el calostro, ya sean mamaderas, tetinas, sondas, todos los implementos que se utilizan para calostrar a los animales deben estar en condiciones higiénicas. En la extracción, tener en cuenta un correcto ordeñe, un proceso de evaluación de si el animal tiene mastitis clínica o no, de una limpieza de ubre con un pre-dipping, con un secado, con una ordeñe con una máquina que esté limpia, o si ordeñan a mano, ordeñar con los guantes, ¿sí? Todos estos puntos críticos que
que deberían tener en todos los establecimientos un protocolo de control, son los que pueden estar arruinándonos el calostro, que cuando medimos los grados Brix nos daba 35 y estábamos súper contentos, y de repente por un mal manejo nos puede llevar a tener, no sé, 1.600.000 UFC, como les comentaba yo antes. Hay que tratar de ir evaluando y haciendo los ajustes de acuerdo a los resultados. Pasando al siguiente punto crítico, vamos a hablar un poco de los alimentos que tenemos disponibles en la guachera. Los alimentos pueden estar en condiciones inadecuadas que lleven a promover el desarrollo de esta úlcera gástrica. Y como alimentos hablamos de leche, hablamos de sustituto, hablamos de balanceado. Algunos puntos van a ser comunes entre todos los alimentos y otros puntos críticos van a estar más relacionados a alguno en particular, pero en base a eso vamos a estar hablando lo siguiente. Los 3 que mencioné recién pueden estar contaminados con patógenos, al igual que hablamos del calostro, puede haber una contaminación de alimentos, ya sea de la leche que utilizamos, ya sea del sustituto, ya sea del balanceado. No solamente hablamos de contaminación bacteriana en este caso, sino también los balanceados pueden estar contaminados con hongos, ¿sí? Puede haber producción de micotoxinas, que había algunos trabajos que mencionaban la presencia de micotoxinas como factor de riesgo. Podemos estar hablando de leche de descarte, que bueno, tiene una calidad muy variable y que puede tener presencia de bacterias patógenas. Todo este punto debería ser controlado, debería ser evaluado al momento de controlar o de estudiar esta enfermedad en un establecimiento determinado. Otro punto importante que tenemos que medir es el tema de la osmolalidad y los sólidos totales. Para ponernos en tema, quise poner un poquito del tema de osmolalidad. La osmolalidad está medida según los miliosmoles, ¿sí? Que tiene esa sustancia por kilo. Entonces, las partículas que formen parte de esa solución van a ser las que van a estar modificando la osmolalidad. No todas las partículas van a afectar la osmolalidad. La lactosa sí, la glucosa sí, el sodio, el cloro y el potasio, el acetato y el propionato, que a veces están presentes en algunos rehidratantes, ¿sí? Las proteínas también van a estar afectando la osmolalidad, no así el porcentaje de grasas, ¿sí? Ahora, conociendo los gramos de cada uno de estos solutos que yo acabo de mencionar, no podemos llegar a calcular la osmolalidad. Para poder calcular la osmolalidad, yo tengo que saber no solamente cuál es la concentración de estos solutos, sino también conocer su peso molecular y hacer los cálculos para llegar a la osmolalidad. La realidad es que es un cálculo que es factible hacerlo, pero es bastante difícil. Y en realidad nosotros a campo, si quisiéramos medir los sólidos totales y medir particularmente cuánta lactosa tiene, cuánta glucosa, porque cada uno de estos solutos tiene un distinto peso molecular y por lo tanto va a tener un aporte diferente a la osmolalidad. Es impracticable a campo. Es impracticable a campo, por lo menos hasta lo que yo entiendo no lo podríamos llegar a saber porque con un análisis de sólidos totales yo no puedo determinar cuánto tengo de cada uno. Entonces, lo que sí está publicado es que la concentración del sustituto, la concentración que se logra del sustituto, puede llegar a ser un factor de riesgo. En general, la mayoría de los sustitutos están entre el 10 o el 14%, incluso hay alguna publicación que hablaba de hasta un 20%, con la salvedad de que había que ofrecer agua ad libitum. Y Meléndez, en una comunicación del 2018, asocia a la concentración mayor a 15%
con una mayor proliferación de Clostridium. Entonces, creo que mantenernos en un rango menor al 15% o con 15% como máximo, estaríamos teniendo una situación más controlada para evitar complicaciones al nivel de lo que es la digestión de los sustitutos en el tracto gastrointestinal. Ahora, no solamente, yo mencioné recién que quizás los rehidratantes también tienen alguno de estos compuestos, entonces deberíamos tenerlo en cuenta en el caso de incorporar los rehidratantes junto con la leche, lo cual no recomiendo. Y después también tenemos la leche de descarte, que no sabemos cuál es la concentración que va a tener de cada uno de estos compuestos porque es variable, ¿sí? La publicación más importante que asocia, en realidad hay varias publicaciones, pero la mayoría coincide que cuando la osmolalidad es mayor a 600 miliosmoles por kilo, vamos a tener un riesgo de daño estructural del intestino, vamos a tener pasaje de toxinas a través de la sangre, retraso en el vaciamiento del abomaso, y todos esos problemas se asocian con una mayor incidencia de enfermedades en el tracto gastrointestinal. Y la variación de esos niveles de osmolalidad a nivel diario genera un ambiente propicio también para la proliferación de anaerobios. Entonces, la bibliografía nos dice que variar la concentración de esos solutos puede llegar a traernos problemas y puede llegar a ser un factor de riesgo. Si bien no podemos calcular todos los días la osmolalidad del sustituto que estamos dando o de la leche que estamos dando, podemos tratar de evitar esa variación y mantenerlo lo más estable posible para reducir este factor de riesgo. Como se imaginarán, no solamente tenemos que tener en cuenta, en el caso de cuando estamos dando sustituto, el sustituto per se, sino también lo que es el agua, que también vamos a hablar un poco de eso más adelante. ¿Qué pasa con la leche de descarte que mencionaba antes? La bibliografía dice que las mastitis y otras enfermedades inflamatorias producen cambios en la sangre, eso es real, o sea, se producen cambios en la sangre, sobre todo variaciones en el calcio, el fósforo, en las proteínas, y como les mencioné antes, las proteínas son uno de los solutos que hay que tener en cuenta para el cálculo de la osmolaridad. Entonces, se va a ver afectada la osmolaridad, seguro, y esa variación que un día me da una leche un poco más concentrada y otro día me da una leche menos concentrada, porque obviamente cambia el rodeo en forma dinámica, me va a poder estar generando mayor riesgo para que suceda la enfermedad. No quiere decir que todos los que den leche de descarte van a tener problema de úlcera o maso, pero es una posibilidad más, no solamente por las bacterias patógenas que se podrían controlar con la pasteurización, sino también por estas variaciones en lo que es la calidad nutricional, ¿sí? Ni hablar de lo que, bueno, sería el aporte nutricional y el crecimiento de los animales con este tipo de leches. Otras variaciones que también se asocian a los problemas de úlcera de abomaso tienen que ver con lo que es la temperatura de la leche y el volumen del ofrecido. Estoy esperando que pase la siguiente diapositiva porque no me estaría pasando. Avanzá tranqui, Vicky, no te preocupes por eso, te estamos escuchando bárbaro, se nos está yendo el tiempo un poquito. Ok, bárbaro, sigo entonces. Bien, entonces lo que es temperatura y volumen también son variaciones que hay que tener en cuenta. Las temperaturas bajas pueden traer problemas en la disolución del sustituto y las altas también en la composición nutricional, y estas variaciones pueden alterar la digestión. Y en lo que es volumen, hay reportes sobre lo que es los excesos de consumo de leche y el efecto que esto tiene sobre el enlentecimiento del vaciamiento del abomaso y los ayunos prolongados que también pueden estar alterando el consumo. Lo que hay que tratar de hacer es mantener lo más rutinario posible y
alimentar de acuerdo al peso vivo, ¿sí? Que no siempre es posible porque, bueno, sacamos el promedio y de repente tenemos una ternera más chica que recibe un volumen muy elevado de leche y puede traernos problemas después. Otro factor importante también es el tema de la rancidez. Ahí se escucha un micrófono prendido. El tema de la rancidez, saben que es un proceso que se produce por mala conservación de los productos o por usar sustitutos, por ejemplo, que ya están vencidos. Pero estas grasas entran en contacto con humedad, temperatura, aire y generan la formación de peróxidos que pueden ser dañinos para la mucosa del abomaso y del intestino. Cuanto más grasas insaturadas haya, peor va a ser el riesgo. En la leche tenemos entre un 30 y un 25% de ácidos grasos insaturados. En los sustitutos depende de los ingredientes. Cuanto más ingredientes tenga de origen vegetal, mayor probabilidad de tener ácidos grasos insaturados vamos a tener. Y entonces más riesgo de esta rancidez, ¿sí? Siempre hablamos de más o menos riesgo. No estoy diciendo que los sustitutos que usan productos de origen vegetal causen úlceras, sino que están en mayor riesgo de enranciarse, ¿sí? Si no están bien conservados. Por eso es importante también mantener lo que son las recomendaciones de los productores, de los productores de alimentos, para mantener la calidad del producto el mayor tiempo posible. Otro reporte habla sobre las deficiencias de microelementos, también es bastante volátil. El cobre sí está bien relacionado con lo que es la degeneración de la elastina. Cuando hay deficiencia de cobre hay menor recuperación de esta proteína que se llama elastina, que tiene una función muy importante en lo que son las mucosas y la microcirculación. Y también por reducción de la citocromo oxidasa, que es una enzima que actúa sobre el sistema inmune principalmente y por lo tanto se asocia a esta enfermedad. Como vitamina E y selenio están muy asociados a lo que es la degeneración oxidativa, también están relacionados, pero con menos fuerza, a la aparición de esta enfermedad. Otros autores recomiendan en realidad evaluar un poco mejor cuáles son los microelementos que están relacionados con la úlcera de abomaso, porque quizás deberían ser estudiados un poco más en profundidad, ya que no estamos muy profundizados este tema. En general suponemos y confiamos en que los alimentos balanceados que nosotros estamos incorporando, ya sean a través de balanceados peleteados o la incorporación de sustitutos, todos cuentan con un núcleo vitamínico mineral completo, entonces este problema no sería el más importante. Sin embargo, hay un punto que sí me parece que está para investigar y es lo que quizás en adultos está más investigado y es la interacción de algunos minerales con los minerales del agua, como por ejemplo el cobre con el molibdeno, que se da en animales que ya tienen el rumen más desarrollado, pero que deberíamos por ahí investigar un poco más cómo se comporta esa situación. Otro caso u otro factor de riesgo que en realidad surge al momento de la necropsia es a veces tenemos casos no infecciosos debidos a la formación de tricobezoares o al consumo de rastrojos o fibras muy duras que dañan la mucosa, eliminan el moco y generan la autodigestión, como mencioné al inicio. Los tricobezoares algunos los plantean como si son previos o posteriores, y todavía no está muy claro. Estos dos autores que yo menciono ahí sí los dan como factor de riesgo, o sea, la presencia de los tricobezoares aumenta el riesgo de úlcera abomaso, y lo asocian en algunos trabajos a problemas de piojos, sarna, cuando se genera en forma masiva. Si no, es más bien un hallazgo de necropsia, un caso particular, y no tiene mucha más importancia. En guacheras colectivas también se puede dar un poco más el tema del lamido de los animales entre sí y mayor formación de tricobezoares, incluso también el consumo de camas.
Y como les dije antes, íbamos a hablar un poco del tema del agua. Cada 6 meses deberíamos hacer un análisis, por lo menos físico, químico y bacteriológico, de los pozos que estamos utilizando para agua de bebida o para agua de bebida y preparación de sustituto. La calidad física es uno de los puntos que puede variar más el consumo, ¿sí? Hablamos mucho de esto en el Instagram, de lo que es la calidad del agua de bebida para los animales, que tiene que estar siempre limpia, fresca, y que eso impacta muchísimo sobre el consumo de agua y sobre el crecimiento y desarrollo de los animales. El análisis químico nos va a dar también referencias sobre estos solutos que impactan sobre la osmolalidad y deberíamos tenerlos en cuenta, sobre todo para los tambos que usan sustituto, pero para los tambos que tienen como agua de bebida también y utilizan leche también puede impactar sobre lo que es el tracto gastrointestinal, sobre todo en los animales más grandes que tienen mayor consumo de agua. Y finalmente el análisis bacteriológico, que recomendamos hacerlo, como les decía, cada 6 meses para evaluar la contaminación que puede llegar a haber del agua con bacterias mesófilas, coliformes, Escherichia coli, presencia de salmonella y pseudomonas como los básicos que deberían pedir al laboratorio. Saliendo un poco de lo que es el alimento, nos queda hablar un poco de lo que es el estrés. Cuando hay situaciones como la que aparece en la foto de fondo, realmente se puede decir que la demanda ambiental excede la capacidad de regulación de ese pobre ternero que quedó en el medio del agua. Esta situación realmente es impredecible e incontrolable porque amanecieron así, o sea, llovió toda la noche y amanecieron así. Y por lo tanto, el impacto que eso va a tener sobre los animales en crianza no sé, inconmensurable. La verdad que no nos damos cuenta de estas situaciones hasta que nos encontramos con casos así, que son muy, muy duros de enfrentar, pero que tienen que ver con que nosotros tenemos una crianza bastante rústica, por decirlo de alguna manera. Las hormonas esteroideas impactan directamente sobre lo que es la renovación celular y por lo tanto disminuyen la capacidad de cura de esas microúlceras que se pueden producir en casos de estrés y disminuye lo que es la secreción de moco, haciendo más fácil este proceso de desequilibrio y de autodigestión. Además de que en estas situaciones los animales tienen un aumento de requerimientos, ya sea en casos de lluvias o temporales, aumento de los requerimientos nutricionales desde alrededor de un 30-50% sobre los requerimientos basales. Tenemos crianzas que se hacen, como les decía, en la mayoría de los casos a la intemperie, con situaciones que son variables según la época del año, crianzas que son bajo cero, crianzas que son bajo el agua, crianzas que son al rayo del sol, y esta situación no la podemos desestimar al momento de evaluar la enfermedad de esta, y bueno, en realidad podemos hablar un poco más de este tema a futuro del bienestar animal en los terneros. Las instalaciones, en este caso, o sea, el tema de las instalaciones es interesante. Hay un trabajo que claramente define que los animales que están criados a campo no tienen problemas prácticamente de úlcera de abomazo, entonces hay una cuestión de lo que es el encierre y la crianza artificial relacionada con la úlcera de abomazo, ¿sí? Que los animales que se crían de manera hacinada, ¿sí? Con mala higiene de los corrales o de los galpones o mala circulación de aire, también tienen mayor probabilidad de tener afecciones de abomazo, incluso por el tema del consumo de cama, como les mencionaba antes. Entonces, el tema de instalaciones hay que tenerlo también en cuenta para los casos de guacheras que deciden encerrar. Es muy importante mantener lo que es la higiene en estos casos. Bien, y un poco para ir cerrando, 2 preguntas que en general surgen en estas charlas es cómo detectamos el problema, o que por lo menos me parecen importantes hacernos, es cómo detectamos el problema, y creo que el resumen es, debido a los bajos, a la
poca probabilidad que tenemos de diagnosticar el tema desde los signos clínicos, lo que podemos hacer para saber si tenemos el problema o no es empezar a hacer las necropsias de todos los animales que se mueran. ¿Y cómo encarar el brote? Tenemos que abrir la mente y hacerlo desde la perspectiva multifactorial, evaluando todos estos puntos que mencionamos y también investigando si no hay otro más que esté causando el problema, ¿sí? Y ir llenando esos huequitos que quedaron en blanco a través de la investigación y a través de la evaluación de los casos que vayan surgiendo. Del tema del tratamiento, no quiero hacer por mucho hincapié, pero para dejarles algo sobre tratamiento, en general se recomienda el sondaje de los animales que estén con el cuadro clínico para tratar de eliminar algo de gas y algo de contenido gástrico. No siempre es posible, pero bueno, hay que intentarlo. Se recomienda en esos animales un ayuno de 24 horas mientras se empieza con la terapia antibiótica y de sostén. Algunos autores recomiendan penicilina procaínica oral, otros amoxicilina, y eso directamente con la sonda que pusimos para eliminar el gas ya incorporamos el antibiótico. También se acompaña con antibióticos inyectables porque, bueno, sospechamos que puede haber algo de pasaje de toxinas a través de intestino y a través también de úlceras microperforadas, penicilina procaínica también y ceftiofur, protectores gastrointestinales de tipo, bueno, como pueden llegar a ser aceites minerales u otros productos que hay en el mercado, que hay a nivel local. La fluidoterapia también es importante, acompañar con fluidoterapia endovenosa o subcutánea, y después algún tipo de analgésico, como puede ser la meglumina de flunixin o el meloxicam. El problema es que la meglumina, como es un AINES que no es, que inhibe COX-1 y COX-2, puede estar ayudando o aumentando el riesgo de úlcera. Entonces, por ahí mejor utilizar un AINES selectivo COX-2, como es el meloxicam, que no va a tener los efectos de reducción de la producción de moco ahí a nivel del abomazo. En el caso de no tener un selectivo COX-2, utilizamos la meglumina igualmente, pero la dosis mínima y tiempos cortos, 1 o 2 dosis, más no. La prevención es la misma que para cualquier enfermedad, o sea, tenemos que partir de un buen calostrado. Podemos pensar en la vacunación de las madres con vacunas clostridiales, pero en realidad no hay buenos datos de si esas vacunas clostridiales tienen inmunidad cruzada contra Clostridium perfringens tipo A. Más bien la respuesta es que no, pero la realidad es que si es un poco lo que tenemos, está bueno también tener esas vacunas preparto. Higiene en todos los sectores, poder contar con lugares específicos para poder lavar todo lo que es los utensilios que utilizamos en la guachera, en el preparto o en el tambo, cumplir con la rutina, horarios, la temperatura, el volumen, evitar estos cambios abruptos de volumen, evitar volúmenes excesivos, saber calcular cuál es la cantidad de sustituto o de leche que le vamos a dar a cada ternero. Obviamente en estos casos, si tuviéramos los calf feeders, obviamente mucho mejor, y vamos a reducir un montón ese punto particular de lo que es la variación de volumen y los excesos, porque el animal consume a demanda. Mantener la concentración de los sólidos totales en sustitutos y también en la leche que utilizamos, evitando la leche de descarte en lo posible. Ser estables en la alimentación. Podemos incorporar aditivos que ayuden a mantener la flora gastrointestinal, como prebióticos o probióticos. Obviamente ayuda a mantener una salud intestinal y sobre todo minimizar el estrés, que ahí es por ahí un punto de los más difíciles que tenemos como productores y como veterinarios y agrónomos en el tema, porque la crianza que tenemos acá en Argentina es en la mayoría de los casos a campo y no podemos evitar el estrés climático. Pero en esos casos, tener un protocolo de que frente a una situación de estrés climático podamos tener acciones más rápidas frente a la aparición de casos que puedan ser compatibles con la úlcera abomas, ¿sí? Bien.
por mí ya ha terminado la presentación. Antes de darle el cierre, quiero invitarlos a una charla que va a haber próximamente, el martes 21 de julio. La ingeniera agrónoma Agostina Bogni va a dar una charla en la Agroactiva Interactiva sobre nutrición de precisión de crianza de terneros a las 17 horas y bueno, con el patrocinio de Aprocal. Desde Agroactiva van a ofrecer esta charla, que va a ser muy interesante y que allí estaremos para acompañarla a Agostina. Nuevamente, ahora sí para terminar, agradezco a Tecnal, a Estefanía y a Agostina por el aguante, porque las volví un poco locas en estos últimos días sobre la conexión, etcétera. Y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, por acompañarme durante toda la charla y espero poder haberles podido transmitir algo de lo que aprendí del tema y que podamos discutir un poco de cómo seguir adelante. Gracias. Perfecto, Vicky, muchísimas gracias. La verdad que nos quedó súper claro, al menos te venía siguiendo en la charla y bueno, iba concordando con todo lo que hemos venido charlando. Fui anotando algunas preguntas que la gente fue haciendo durante la charla por el chat, digamos. La mayoría las has ido respondiendo correctamente, así que te agradezco por eso. Y una de las últimas preguntas que salió, y creo que también en las conclusiones, creo que fuiste clara para los guacheros que nos están escuchando, cuál es el tema en lo que hay que trabajar, digamos, y un poco esto que vos decías de que tanto para úlcera como para diarrea, un poco trabajar en higiene, trabajar en alimentación, trabajar en puntos críticos. Y una de las preguntas que surge es con el tema estrés, que es algo de lo más difícil, como vos dijiste, por la falta de infraestructura muchas veces, pero también están preguntando cuando hay cambio de personal, ¿sí? ¿Cómo afecta el estrés ese en el ternero? Si puede haber mayor incidencia también de este problema como úlcera de abomazo o no, o si has leído algo, si está diagnosticado. Bien, así puntualmente, sobre lo que es el cambio de personal, dejo de compartir ahí la publicación, la charla, así vemos acá. Sobre lo que es puntualmente cambio de personal, no hay una publicación que hable de eso. A nivel personal sí les digo que me parece que es un punto importante. Incluso nosotros hemos visto variaciones en lo que es los francos del guachero principal y la aparición de úlceras de abomazo. Incluso con una persona que está trabajando a la par, que sigue perfectamente la rutina. No es exactamente igual, porque bueno, cada uno tiene un poco su mano para hacer las cosas, pero la realidad es que sí, en el caso del 2018 estaba bastante asociado con los francos y el cambio de persona que estaba haciendo la rutina. Después lo ajustamos un poco y bajaron los casos, pero bueno, me parece que es un punto ahí clave. El acostumbramiento de los animales a la gente nueva es un punto clave. Perfecto. Te dejé de ver, Vicky. ¿Apagaste la cámara, puede ser? Sí, perdón. Te hago una pregunta. Y respecto a las úlceras de abomazo, ¿hay alguna importancia en la ubicación de la úlcera dentro del abomazo o es un tema que no? O sea, la ternera está muerta, así que es post-mortem, digamos. ¿O hay algo para resaltar de eso? Preguntan los colegas. En realidad, de la ubicación, dice que la mayoría están alrededor del píloro y quizás ahí la ubicación puede llegar a darnos una pauta de si está muy cerca del píloro, muy cerca del intestino, de que estemos teniendo un problema de alteración primero intestinal y después de pasaje de ácidos biliares al estómago y quizás ahí lo podemos asociar, medio que por asociación te diría que en esos casos hablaría más de un problema que inicia en gastrointestinal y después se pasa al abomazo. Pero no hacía hincapié la bibliografía respecto a la ubicación. Simplemente mencionaba que estaban en mayor proporción cercano al píloro, nada más. Perfecto, buenísimo. Che, escúchame, y creo que hiciste un buen resumen de las cosas que podemos hacer a campo como para reducir la incidencia de esta problemática. ¿Algo más que vos quieras resaltar para qué hacer para prevenir o para disminuir este tipo de casos? Yo creo que
Frente a una situación en particular, yo le diría que lo primero que tienen que hacer es revisar todos los factores de riesgo, uno por uno, por más que digan, no, esto no, vayan uno por uno a revisarlos y a controlarlos. Tómense su tiempo para evaluarlos quizás al transcurso de un mes, para evaluar variaciones, porque las cosas no las van a ver en un solo día. Manden a analizar las muestras. La realidad es que hay que acompañarse por un sistema de laboratorio para saber dónde, si es por un problema de patógenos, a dónde ir a buscar ese patógeno, a dónde reducirlo, y si de repente lo del análisis de laboratorio no nos da una pauta que nos pueda ayudar, empezar a trabajar sobre los factores de riesgo, sobre los otros, o los que tienen que ver con rutina, con el manejo de la alimentación, con el manejo del personal. La realidad es que no hay un lugar donde te diga, empezá por acá. Hay que agarrar a todos esos factores de riesgo que mencionamos hoy y evaluarlos a todos, ¿sí? No va a ser uno solo, ni tampoco solucionando uno solo se va a solucionar el problema, ¿sí? Eso es importantísimo. La enfermedad es multifactorial. Tienen que aparecer por lo menos 2 de estos factores combinados para que empiece a aparecer, y la realidad es que en general son más de 2, y para solucionarlos hay que solucionar todos y de esa manera tratar de reducir el riesgo. Claro, buenísimo. Sí, acá nos están preguntando si hay que revisar uno por uno todos estos factores, o sea, cuando aparece el problema o de rutina. Entiendo que de rutina, digamos, siempre recomendamos estar atrás de todos estos temas, ¿no es cierto? Sería, o sea, en general, a ver, nosotros los empezamos a revisar así puntualmente a todos cuando tuvimos el problema. Los más comunes, si querés, que afectan a otras enfermedades, los tenemos más en cuenta, pero hay algunos que son bien particulares de la úlcera de Bomazo, como puede ser el tema de la osmolalidad, que quizás en otras ocasiones no los tuvimos en cuenta o no los teníamos presentes o no los controlábamos. Después lo que es la higiene, lo que es la rutina, lo que son todos esos puntos comunes que vimos en la prevención al final, que son comunes para todas las enfermedades, lógicamente sí, los controlamos en todas las visitas. Sí, bien, perfecto. Y te hago una pregunta. El tema que me gusta a mí, el tema de analizar el calostro para ver el tema de UFC, que está buenísimo. Primero, ¿vos lo recomendás hacer al momento del ordeñe, digamos, antes del congelado, o lo haces sobre el calostro ya descongelado para darle al ternero, o ambos casos? Si queremos encararlo de manera un poco más, no gastar mucha plata de golpe, ¿sí? Para decirlo en criollo. Por favor. Yo iría al calostro que van a estar dándole al ternero, o sea, tomar la muestra en el calostro que están dándole, que es lo que está recibiendo el animal. Si ese valor me da alto, yo tendría que ir para atrás para saber si el problema está en la oferta, en el almacenamiento o en la extracción, ¿sí? Pero si arrancamos por ahí y el calostro da bien, ya está, me saqué el problema de encima, Claro. ¿sí? Está perfecto, Vicky, bien. ahí Y lo que nos pregunta acá... Perdón. Ahí nos pregunta, bueno, Gabriel continuaba de que si hacíamos una revisión uno por uno, no se incrementaba el estrés y eso pudiera profundizar el caso. No sé qué pensás de eso. No, cuando me refiero a la evaluación de uno por uno, no me refiero a los terneros, sino a los factores de riesgo. O sea, Bien. evaluar uno por uno los factores de riesgo, no los terneros, ¿sí? Bien. O sea, todo lo que está alrededor. Bien, buenísimo. Darío nos dice, ¿hay alguno de los factores en particular al cual le haya dado mayor peso en el desencadenamiento del brote? En realidad, no hay un factor que lo mencionen como mayor importancia, ni tampoco se juegan a decir que alguno tiene más peso, ¿sí? No hay datos que evalúen si uno da más probabilidad de la aparición del caso de úlcera Bomazo sobre otro. Sí que hay algunos que se repiten en casi todos los trabajos y otros que quizás aparecen en algunos trabajos, en algunos trabajos sí y en otros no. Por ejemplo, no sé, la presencia de Clostridium perfringens es algo común para todos los trabajos. El problema del estrés es un tema común que se repite en todos los trabajos, pero no hay un dato de
mayor correlación entre un factor de riesgo con la aparición de la enfermedad. Bien. Acá Nati, que estaba escribiendo, me dice, yo lo que vi fue que en 2017 y 2019 fueron los picos de úlceras en el campo en el que trabajo. Y lo que diferenció fue que tuvimos recambio de personal en la guachera. ¿Eso puede haber causado estrés y desencadenar? O sea, ella se lo Puede ser. explicaba eso, no sabemos. Puede ser, puede ser. Habría que evaluar, como les dije antes, que es multifactorial, ¿sí? Tendría que haber otro de los factores que mencionamos que nos esté desencadenando el problema. No piensen en uno solo, siempre traten de pensar en que se combinan dos. Lo del estrés es súper importante, pero como les digo, hay que pensar un poco más, ampliar el caso. Y así como te digo esto, en nuestra situación particular veníamos re bien, sin problemas, y de repente un año explotó. Entonces también nosotras y la bibliografía que estudiamos se pregunta si no hay algo más que todavía no hayamos descubierto, no hay un factor más que no hayamos determinado, o incluso que nunca podamos determinar, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo que es el desarrollo de las bacterias ambientales o el desarrollo de una bacteria en particular que de repente, no sé, que tienen que ver con el año, con, no sé, el clima, con cómo salió el sol esa mañana, qué sé yo. Esas cuestiones todavía están para preguntarse. Perfecto, buenísimo. Vicky, hay una Escúchame, aclaración. Perdón. Dale. Una aclaración que por ahí hablábamos con Nati, era que nos había llamado la atención que, bueno, si bien había habido recambio personal el año pasado y pensábamos que podía llegar a ser por eso, estuvimos analizando otros puntos, los que vos nombrabas, y bueno, siempre obviamente que se puede adjudicar a algunas otras cosas más. Sí, lo que habíamos visto era que, por ejemplo, este año se comenzó a concentrar la leche con sustituto, y al contrario, por ahí lo que nosotros teníamos miedo de que se incrementaran las úlceras, este año no hubo úlceras. El año pasado el 80% de las muertes fue causa de úlcera. Está bien, en un establecimiento donde la mortandad es muy baja, es menor al 2%, y se hace necropsia a todos los terneros, que también ese es un gran tema que siempre hablamos, ¿no es cierto? Hay muchos lugares que se dice no tengo úlceras, pero por ahí porque no se hacen las necropsias. Y bueno, charlábamos de eso, que por ahí teníamos un poco de miedo el hecho de concentrar, aumentar la osmolaridad y que fuéramos a tener más úlceras, y no fue así. Al contrario, este año no tuvimos, y será por eso, ¿no es cierto? Será también que habrá otros factores que están incidiendo. Sí, yo siempre hago la aclaración de que siempre que concentremos más, tenemos que dar agua a discreción y a voluntad, y estimular el consumo de agua, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido me parece que es súper importante la última aclaración. No sé a cuánto concentraban ahora este año que me decís que tuvieron menos casos de úlcera, cuánto estaban concentrando la leche con sustituto, y de qué valor partían de concentración de sólidos totales en la leche al inicio. La leche en general no era muy variable, si bien por ahí se usaba leche de transición también, entonces eso podía marcar una variación, pero no mayor a un punto. Y era una leche de alrededor de 12,5 de sólidos aproximadamente. Y ahora se le incorporaron 50 gramos de sustituto por litro, con lo cual se tiene entre 17 y 18% de sólidos. Y bueno, hasta ahora vienen bien, no han tenido mayores problemas. Así que bueno. Nati Bien, sí preguntaba más arriba, ¿qué opinaba sobre el uso de la ranitidina ante una sospecha de un caso? Podría, o sea, la verdad que se podría usar, no, en realidad la ranitidina, cuando nosotros la aplicamos en animales que son poligástricos o que están desarrollando el rumen y la aplicamos vía oral directamente, la acción que va a tener a nivel del estómago no sé si está bien evaluada por el laboratorio que estén usando. Porque si hablamos de terneros bien jóvenes, que están recién nacidos y que no sé, tienen pocos días de vida, el tamaño del rumen es mínimo y el pasaje va a ser directo,
pero no sé cómo la daban la ranitidina, si la daban con mamadera, si la daban derecho, si pensaban esa parte también de lo que es la llegada de la ranitidina al estómago. Mira, ahí le pregunté justo a Nati para que nos tire un centro un poco de cómo lo estaban usando. Ok. Bien, y Estefa, después ¿querés? respecto a lo del sustituto, espera, ¿Cómo? que para cerrarlo del tema de lo que es la concentración del sustituto, me parece interesante mencionar que si bien Meléndez en el comunicado de 2018 habla de un 15% de concentración para la preparación del sustituto, hay otras publicaciones que hablan de un 20%. Entonces quizás ese tema también de repente se puede profundizar más y se puede estudiar mejor y ver si realmente concentrando quizás a un 18% y ofreciendo cantidad de agua suficiente, logras perfectamente el desarrollo de los animales sin mayores problemas de úlcera. Sí, en este caso usábamos leche más sustituto, y el sustituto 100% lácteo, que es algo que muchas veces yo hago hincapié en qué sustituto vas a usar para hacer esto y qué sustituto vas a usar para hasta qué concentración llegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué materias primas se utilizan? Creo que eso es lo más importante para evitar tanto los problemas de clostridios como úlceras de gomazos y diarreas, etc. Acá Nati nos dice, ranitidina vía oral directamente apenas terminan de tomar la leche. Lo damos cuando vemos algún síntoma relacionado a una posible úlcera y cuando están con apetito reducido. Bien, sí, digamos, es una terapia, como dice Gabriel también que aporta ahí, que en realidad se puede utilizar. La realidad es que la reducción del apetito no es directamente correlacionado con úlcera de gomazo, o sea, no lo podemos correlacionar directamente, puede ser una de las causas, pero no necesariamente, y en guacheras grandes, implementar el sistema de la terapia de ranitidina en los animales que tienen reducción del apetito quizás lleve a un costo muy grande. Y después, para mí, una cosa que sí se podría estudiar un poco mejor, que yo no te la puedo contestar en este momento, es cuál es la acción que tiene la ranitidina bioral en un animal que ya tiene un desarrollo, por lo menos, intermedio del rumen, que podría ser un ternero de ya 3 semanas, con un desarrollo de rumen intermedio que, bueno, vas a tener la caída de la ranitidina al rumen inicialmente. Si lo das bioral después de la leche, ver cómo está actuando eso, no sé. Bien. Darío ha levantado la mano. Darío, si querés encender tu micrófono, podés participar de la conversación. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, la verdad que muy Buenas buena noches, Darío. la presentación, Vicky. Mi pregunta va, bueno, con respecto a eso, con el tema de ya con un animal, con un rumen ya que empieza en transición, casi a empezar a desarrollarse, las concentraciones que se logran no son buenas. Y cuando son todavía que se comportan más como un monogástrico, ahí sí tiene buenos efectos. Yo la verdad nunca lo usé, ya por lo mismo que estuvo hablando Vicky, por esos signos, como decía Gabriel, esos signos vagos que presentan. Pero según la bibliografía, sí, es el uso en animales que cuando todavía son monogástricos se podría ser efectivo, pues alcanzan buenas concentraciones. Y después, mi pregunta, hoy preguntaba el tema del peso que le daban a alguno de los factores de riesgo, porque me llama la atención, así cuando son un brote como el que comentaban, a ver si ellas habían tenido si vi que habían alguno, o usted, de los factores esos de riesgo que nombraste, alguno que aunque no lo hayan podido aclarar que esa sea la causa, sea el más presuntivo, o sea, o si disminuyeron la cantidad de úlceras de muerte que había por úlcera de gomazo, ¿cuál fue para ustedes la medida de manejo que implementaron que tuvo el mayor impacto? Bueno, para el caso puntual nuestro, creo que mejorar la calidad higiénica del calostro fue clave. Empezamos a analizar, empezamos a observar que la variabilidad de la calidad era altísima. Ya les digo, o sea, valores de UFC exorbitantes. Y mejorando eso, creemos que ahí estuvo digamos, la clave de la situación. Ahora, para nosotros el cuadro también sigue estando en estudio todavía.
en ese mismo tambo, si bien va bajando la mortandad año a año, como les decía, pasamos de 3,4 a 2% y ahora estamos en menos mortandad con lo que van de estos 6 meses del año, pero la úlcera de abomazo sigue siendo nuestro problema ahí, con 50% de los casos, de las muertes debidas a úlcera de abomazo. Entonces, si bien mejoramos bajamos la mortandad, tenemos que seguir investigando de por qué y de dónde viene, en nuestro caso, la sarcina, que es la bacteria que encontramos presente en el abomazo y que estamos investigándolo en este momento. Ahora un poco parados con el tema del COVID, porque INTA está abocado a buscar la vacuna del COVID y no nos quiere analizar los abomazos. Entonces, de repente tenemos unos abomazos en formol que están esperando llegar a INTA. Vamos a seguir investigando el tema, ojalá podamos encontrar de dónde viene la sarcina para poder, bajar la cantidad de casos. Imagínate que tenemos 2% de mortandad y la mitad se mueren por úlcera de abomazo, le llegamos a pegar en la tecla y estamos de 10. Me llama la atención ¿Hablo o me callo, Ete? Habla, dale. Me llama la atención, o sea, así que llegaron a un diagnóstico, eso está bueno. Nosotros hemos tenido casos puntuales acá en el laboratorio de diagnóstico de abomacitis, ya te digo, y uno solo, había uno que hubo un brote, no respetaba animales, eran animales de diferente edad, y 2 de una semana, uno tuvimos una abomacitis que era erosiva, enfisematosa por sarcina, y el otro era una enterotiflitis necrohemorrágica fibrinosa, que era por salmonela. Entonces, por eso les pregunto también si no están teniendo, o sea, si descartaron también otras causas, o si nada más tuvieron diagnóstico de sarcina, nada más, los animales que Por ahora las muestras que se enviaron y que llegaron a un diagnóstico, porque hubo algunas que no pudieron llegar a diagnóstico, de las que se enviaron y llegaron a diagnóstico fueron positivas a sarcina. Sí. Bárbaro. Perfecto. Gracias, Darío. Chicos, vamos a hacer una última pregunta y así vamos cerrando, que ya son 8:30, ¿les parece? Y Vicky debe estar cansada ya. Vicky, ¿qué importancia le ves vos a esto de, como vos decís, en una guachera que tenés un 2% de mortandad, que se te fue un 3%, qué importante es hacer necropsia, ¿no es cierto?, para saber que esa ternera se te murió por una úlcera de abomazo y no de otra cosa. ¿Qué datos tenemos en Argentina o cada uno en el campo? ¿Cuánto falta de ese tema, no? Sí, nosotros en nuestro caso, en la mayoría de los tambos hacemos necropsia porque contamos con veterinarios que están cerca y que acceden a la necropsia rápidamente, o a veterinarios internos, pero me parece que contando con instituciones como INTA y se puede lograr realizar las necropsias de todos los animales que se mueren y llegar a un diagnóstico un poco más preciso de las muertes que hay en guachera. Para mí una mortandad del 3% también es baja, yo coincido con ustedes en que una mortandad del 3% es baja, pero cuando, no sé, como en el caso de Nati o en el caso nuestro, cuando la mayoría son úlceras de abomazo, significa que hay algo que estamos haciendo mal y lo tenemos que solucionar. Y sin la necropsia no tenemos ese dato. Perfecto, buenísimo. Si querés, para cerrar, le damos la palabra a Gabriel, que quería preguntar algo, y ya después nos vamos despidiendo. Dale. Gaby, activa tu micrófono si querés. Buenas noches. Desgraciadamente me enganché tarde porque no me llegó el link, así que lamento mucho que perdí gran parte de la charla. Con respecto es un comentario que quiero hacer y rápido una experiencia. A nosotros se nos despertó un supuesto problema digo supuesto porque creo que la úlcera de abomazo está más presente de lo que nosotros creemos. Creo que hiciste un buen punto al decir lo de la necropsia. Los terneros a veces se nos mueren por diarrea y asumimos que fue por diarrea y no los abrimos, o no se abren todos. Y te puedo asegurar que en más de uno muerto por diarrea vas a encontrar úlcera. Ese es el primer punto. Y más allá de la patología específica o de la bacteria específica, en mi experiencia, todo lo que conduzca a un desmanejo o una alteración en el manejo, tanto sea higiénico como el manejo alimentario per se, concentración de leche, todo eso te puede llevar en mayor o menor medida a la manifestación de la úlcera.
Entonces, si bien es interesante saber el dato de si hay alguna bacteria más preponderante que otra, creo que no debería ser el foco del problema de la úlcera de abomazo. El foco me parece que el manejo integral, como dijo Vicky bien, es multifactorial. Es simple comentario, más allá de andar cazando bacterias. Seguro, seguro. Viva, Vicky, comentamos, por favor. No, 100% de acuerdo. Para mí es interesante conocer un poco el origen de la patología, pero coincido en que quizás la presencia del Clostridium no me diga nada porque es un habitante normal del intestino, o la presencia de Escherichia coli no me diga nada porque es un habitante normal del intestino, y tengo que buscar otros patógenos otros factores de riesgo que me estén causando el problema. Lo mismo quizás en las evaluaciones de lo que son, cuando hablamos de la contaminación, de los alimentos, los sustitutos o de la leche, ahí también sería interesante, digamos, perseguir la aparición de la bacteria y decir, bueno, ¿qué está? ¿Viene del intestino o viene de los alimentos que yo estoy utilizando o del sustituto? O sea, ¿de dónde está viniendo la bacteria? Porque, bueno, es multifactorial, pero también tenemos que controlar ese factor de los patógenos. Exacto. Seguro, y sobre todo, Vicky, también que todos siempre con ganas o con algún motivo o no, siempre atinamos a decir, bueno, ¿qué antibiótico uso? ¿Qué pongo? ¿No es cierto? Entonces también decir, bueno, ¿a qué le estamos apuntando cuando queremos usar un antibiótico? Al momento que tenemos estas muertes que son bastante súbitas, por decirlo de alguna forma, ¿cuál sería el criterio? ¿No es cierto? Entonces creo que está bueno el análisis. Sí, 100%. O sea, para mí está bueno y es interesante en la posibilidad de los tambos que lo puedan hacer. Está bueno tener el dato. Pero como dice Gabriel, bueno, si no lo podemos hacer, al menos hagamos la necropsia y tengamos la evaluación real de las causas de muerte. Perfecto, señorita. Escúchame, muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias a Procal por acompañarnos y muchas gracias al Trébol Consultora por cedernos la victoria. La verdad que yo por lo menos la pasé muy bien y me saqué las ganas de charlar de este tema. Y bueno, veremos qué dudas surgen para volver a ampliarlo en otro momento. ¿Qué les parece? Estaría buenísimo. Muy interesante, Vicky. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han participado y han comentado, porque eso creo que suma un montón. Así que muchas gracias, Vicky. No, gracias a ustedes y me parece que es un tema para investigar. O sea, yo creo que los que estamos presentes acá y que nos interesa y que le estamos dando vuelta al asunto hace par de años, nos tenemos que poner las pilas y empezar a recabar datos y a tratar de pregonar que se investigue más sobre el tema, que hagamos más necropsias, que tengamos más información y poder después el día de mañana hacer una charla un poco más concreta con datos actuales y datos de Argentina. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, nos estamos Buenas viendo. Noches. Gracias. Buenas noches, adiós.